Decisión. Asamblea Nacional confirmó que designarán comité de postulaciones electorales para elegir nuevo CNE. Cooperación bilateral. Vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que se encuentra en la India para participar en la segunda asamblea de la Alianza Solar Internacional. Apoyo. Unión Europea, ACNUR y Organización Internacional para las Migraciones destinarán al menos 120 millones de euros para atender migración venezolana. Negociación. Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición ha solicitado dialogar con el gobierno nacional. Denuncia. Grupo de diputados en Chile acusarán al presidente Sebastián Piñera por presuntas violaciones de derechos humanos durante protestas. Cancelado. La Vinotinto no se enfrentará a Paraguay en noviembre. Afectados. Premier de Terminator fue cancelada por el incendio en Los Ángeles. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. 2:02 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. De inmediato, Gregorio Rojas y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia. Hasta ahora comenzamos. La directiva de la Asamblea Nacional confirmó que se designará el Comité de Postulaciones Electorales para la elección del CNE. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Esta mañana el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, sostuvo una reunión con el coordinador de la fracción del PSV, Francisco Torrealba, en donde se logró el acuerdo para iniciar hoy la discusión en la plenaria para la designación de un nuevo CNE. Fue el propio Stalin González quien confirmó esta versión en declaraciones a los medios de comunicación. Veamos. ¿Qué le toca a la Asamblea Nacional? ¿Cuándo le correspondería o cuándo tomarían ustedes la decisión de designar el Comité de Postulaciones Electorales para proceder con ese proceso? Hoy lo vamos a nombrar. Vamos a avanzar en cumplir con nuestro deber con el país para buscar soluciones a la crisis y al conflicto. Por su parte, el diputado Francisco Torrealba señaló que la fracción del PSV estaba lista para dar la discusión para la designación de un nuevo CNE. Espera que se logre el acuerdo en la Asamblea Nacional y no descartó que de no lograrse la designación del CNE aquí en la Asamblea Nacional pueda pasar esto al Tribunal Supremo de Justicia. Veamos. Nosotros estamos listos para dar el debate y para reinstitucionalizar el país, como lo hemos dicho. Si no se hace aquí, en la Asamblea Nacional, porque no salen del desacato, se hará por vía de omisión legislativa en el Tribunal Supremo de Justicia. La discusión para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral no estaba planteada en el orden del día para la sesión que va a iniciar en minutos. Va a entrar por modificación de la agenda. Nosotros vamos a estar muy pendientes aquí en la Asamblea Nacional para seguirles informando a todos ustedes. Por ahora, devolvemos este pase al estudio. Muchas gracias, Manuel. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, viajó a la India para participar en la segunda asamblea de la Alianza Solar Internacional con el objetivo de consolidar relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones. Rodríguez anunció a través de su cuenta Twitter que se encuentra en compañía del ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, para cumplir una agenda binacional de trabajo. Como parte de sus compromisos, tiene previsto una reunión con representantes del gobierno de India, además con voceros de diferentes sectores sociales de esa nación. Y la Unión Europea, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones acordaron destinar al menos 120 millones de euros para atender a migrantes venezolanos en los países de la región. Así lo anunciaron luego de que William Spindler, vocero de ACNUR, alertara que la cifra de migrantes venezolanos podría sobrepasar los 6 millones en 2020. La preocupación principal es que si la tendencia continúa, podríamos alcanzar a finales del año 2020 cerca de 6,5 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país a causa de la situación. Esto está basado en las tendencias actuales, los números de personas que salen aproximadamente diariamente de Venezuela. Obviamente es una proyección, no sabemos si la situación va a evolucionar de otra forma, podría ser menor la cifra, pero también podría ser mayor.
El vocero de ACNUR aseguró que es necesario incrementar la colaboración internacional para reforzar la atención a los migrantes venezolanos. El año 2019 hicimos un llamado a fondos, cerca de 100 organizaciones, incluyendo a las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, hicieron un llamado. Se estimó que durante el 2019 las necesidades llegaban a un total de 738 millones de dólares. Para el próximo año pensamos que estas necesidades podrían duplicarse. Spindler agradeció que organizaciones privadas tomen iniciativas de reforzar las infraestructuras que acogen a los venezolanos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición ha solicitado dialogar con el gobierno. ¿Qué pide esa derecha violenta? Quieren sentarse ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que piden, Nancy? Que cese la mesa nacional. Esa derecha violenta, quieren volverse a sentar. Y lo primero que piden es que debe cesar la mesa nacional de diálogo. El constituyente informó que este martes se instalará el Congreso Internacional de los Pueblos Originarios, el cual se extenderá por 3 días. A partir del día mañana tenemos y por 3 días el Congreso Internacional de los Pueblos Originarios que se realizará acá en el estado Bolívar. Tendremos visitantes de varios países en el marco también, en el marco del Foro de Sao Paulo. 20 países estarán presentes aquí en el marco del Foro de Sao Paulo, con sus delegaciones, por supuesto. Cabello también saludó los resultados electorales en Argentina. 15 organizaciones políticas minoritarias agrupadas en el Frente Amplio desestimaron la mesa de diálogo nacional. Sostienen que la salida a la crisis venezolana pasa por la realización de nuevas elecciones presidenciales. Euclides Sotillo nos amplía. Buenas tardes, Euclides. Gabriel Puerta Aponte, dirigente de Bandera Roja, fue el vocero de estos partidos. Lamentó que se continúa arremetiendo contra parlamentarios al allanarle la inmunidad. No cree en la oferta de elecciones legislativas como solución, sino en unas nuevas presidenciales. Le allano la inmunidad parlamentaria con un ente que no está facultado para hacer semejante cosa. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos ahorita, y la oferta que son unas elecciones parlamentarias. El país no requiere unas elecciones parlamentarias ahorita. Pero para llevar a cabo nuevas elecciones, insiste que no solo se debe escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral, sino también crear condiciones para participar. Es parte de un paquete, no es únicamente el Consejo Nacional Electoral. Es decir, es generar condiciones para que las elecciones sean verdaderamente libres y para que Venezuela pueda salir de esta crisis donde está metido ahora. Estos representantes políticos también ratificaron su compromiso de seguir acompañando todas las acciones ciudadanas que viene impulsando Juan Guaidó en todo el país. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En Chile, el Partido Comunista y el Frente Amplio confirmaron la presentación de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, quien consideran responsable de las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas en las manifestaciones de los últimos días. La acusación, que conllevaría a la destitución, debe contar con el respaldo de la mayoría de los diputados y ser ratificada por 2/3 de los senadores. Además de concretarse, Piñera sería el 4º presidente en ser acusado constitucionalmente y el 2º en ejercicio en la historia de ese país después de Carlos Ibáñez del Campo. Por otro lado, en el primer día sin estado de emergencia en el país, una marcha convocada este lunes frente al Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo, terminó en disturbios, barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las llamas tomaron el centro de la ciudad de Santiago con un incendio de grandes dimensiones. También ardió un hotel cercano y una estación de metro y fue saqueado un recinto de salud. Pese a la situación, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dio la bienvenida al levantamiento del estado de emergencia y retrasó la llegada de una misión que tenía previsto analizar posibles abusos tras 2 semanas de protestas. En Bolivia, a 9 días de las elecciones presidenciales, 6 ciudades amanecieron con bloqueos protagonizados por sectores que consideran que hubo fraude en los comicios y con carreteras cerradas por grupos afines al gobierno que defienden la victoria en primera vuelta de Evo Morales. Los bloqueos se registran este martes en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija y Potosí. En cumplimiento de un paro indefinido de actividades, esta situación se produce luego de que este lunes se registraran disturbios y enfrentamientos entre partidarios y detractores del actual mandatario en Santa Cruz, que dejaron al menos 30 heridos, 5 de ellos por armas de fuego. Por otro lado, el vicepresidente del país, Álvaro García, invitó al ex candidato opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría prevista por la Organización de Estados Americanos y otras naciones para despejar dudas sobre sospechas de irregularidades en las elecciones. Amigos, 12 y 11 minutos del mediodía, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información, no se aparten, ya volvemos. Carmen Calderón necesita con urgencia tramal en gotas. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los teléfonos 0414-492-6538 o al 0414-452-2437. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Doce y 15 minutos. Pedro Vivas, presidente de Corpo Táchira, aseguró que no disponen del personal suficiente para que trabajen las labores de limpieza del vertedero San Josecito. Marina Eglot nos ofrece los detalles de esta información. Según el presidente de Corpo Táchira, organismo dependiente de la gobernación, Pedro Vivas, ha sido difícil captar personal para las labores en el vertedero de basura de San Josecito por razones obvias. Las personas que son los supervisores de patio también tenemos nada más 2, se requieren 4, y las personas que hacen el chequeo de ingreso, pues también necesitamos 4, solamente tenemos 2, así como el personal de limpieza, porque realmente ¿quién puede vivir en Venezuela con un sueldo de 40.000 bolívares mensuales? Y siguen ganándolo porque no ha llegado el aumento aún. La gobernación contrató maquinaria de empresa privada para garantizar las labores de remoción de desechos y adecuación de terrazas en el vertedero. Son 10 municipios del área metropolitana de Táchira que depositan la basura en el lugar. Son aproximadamente 200 toneladas de basura que ingresan a diario y en el vertedero del Palmar, que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en 2 turnos los empleados, y los días sábados hasta mediodía. Mantenemos ese espacio disponible para que estos municipios pues puedan depositar la basura. Además, Corpo Táchira adelanta jornadas de desmalezamiento, bacheo, alumbrado y mantenimiento de espacios públicos junto a las diferentes dependencias de la gobernación. Desde la ciudad de San Cristóbal, Marina Eglot, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado portuguesa, Rafael Calles, informó que la Expo Portuguesa Potencia 2019 contará con 623 expositores y destacó que el evento se autofinancia con inversión del sector privado. Nuestro compañero Emanuel Sereno con los detalles. La sede del Centro de Mantenimiento de Helicópteros del municipio Araure será sede por segundo año de la Expo Portuguesa Potencia. Lo que producimos los portugueseños siempre tenemos excedente. Tenemos excedente en maíz, tenemos excedente en arroz, tenemos excedente en caña de azúcar, tenemos excedente en café. ¿Y por qué tenemos excedente? Porque tenemos unos productores que hacen posible que esa tierra se multiplique, que se multiplique la semilla. Entonces, en ese sentido, tenemos todo el optimismo puesto en este importante evento. El mandatario regional destacó además la incorporación de nuevos sectores productivos para la segunda edición de la Expo Portuguesa Potencia, como lo son pabellones dedicados a la moda, emprendimiento, ovinos y caprinos y ganadería. Son nuestros expositores quienes están pagando la Expo. Nosotros somos unos articuladores, unos organizadores de este importante evento. Se estima que más de 200.000 visitantes acudan a esta vitrina agroindustrial a realizarse del 20 al 24 de noviembre. En alianza con Telenoticias Portuguesa, Emanuel Sereno, Noticiero Venevisión. En Carabobo, más de 44.000 huecos se contabilizan en la zona sur de Valencia. Esto según un estudio realizado por vecinos de las parroquias Miguel Peña y Santa Rosa. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos tiene la información. Según la evaluación hecha, en cada una de las 700 comunidades de las parroquias de la zona sur de la capital carabobeña hay un promedio de 60 huecos. Pero también de las intervenciones no planificadas que no terminan en solucionar totalmente las intervenciones, como por ejemplo la de la CanTV, Corpoelec, Hidrocentro, que hacen intervenciones para intentar resolver un problema y dejan los huecos allí. Informaron que muchas rutas del transporte público ya no quieren transitar por esos sectores y los vecinos que cuentan con vehículo deben gastar elevadas sumas para reparar los daños causados por los huecos.
Vemos cómo se dañan los tren delanteros de los vehículos, vemos cómo se están dañando también los vehículos de los habitantes de la parroquia, vemos cómo la parroquia Santa Rosa hoy está sumergida en un total abandono de parte de las autoridades competentes. Los vecinos aseguraron que según el estudio realizado, las principales comunidades no reciben atención preventiva de vialidad desde hace más de 3 años. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad atendieron el llamado de la fe y asistieron a las fiestas patronales para celebrar los 59 años de la presencia de San Judas Tadeo en la parroquia San Pío X, ubicada en La Pastora, aquí en Caracas. Diana Vázquez nos cuenta más en el siguiente reportaje especial. Desde las 5 de la mañana los feligreses participaron en diferentes celebraciones eucarísticas para pedir por la salud y los desahuciados, devotos que fielmente cumplen con la tradición desde hace más de medio siglo. Uy, tengo ya más de 55 años viniendo a esta iglesia. ¿Estar en bastón no le impide cumplir con la tradición? No. Siempre yo le digo, siempre que yo viva le hago su novena y vengo a la peregrinación, sí. Y mi papá y mi mamá y mi abuela ayudaron mucho a construir esto y desde esa época estamos exactamente hace 59 años estamos con esta creencia en San Judas Tadeo. Otros creyentes agradecieron por los milagros y causas imposibles. Todo estaba bien, pero no había tenido un bebé. Y también le pedimos, ya la niña tiene 4 años. La tengo que pagar una promesa porque tiene los ojitos medio enfermos. Entonces, a ver, siempre confiamos en San Judas. Mis operaciones, que he tenido varias y he salido victoriosa. El párroco del santuario San Judas Tadeo, Johan Caldera, destacó que la celebración fue dedicada a la oración por los alimentos y diferentes labores sociales que se realizan durante todo el año en nombre del discípulo de Jesús de Nazaret. San Judas es algo más. San Judas es el consultorio médico, San Judas es la olla solidaria que se tiene aquí todos los martes, todos los viernes, que se alimentan aproximadamente 300 personas. Como es costumbre, los feligreses cumplieron la procesión de 2 horas con la imagen de San Judas Tadeo. Partieron desde el único santuario en Venezuela que tiene como reliquia una parte del cuerpo del apóstol y recorrieron parte del casco central de La Pastora. El fervor por este apóstol de los casos imposibles reunió este año a más de 5.000 personas de todo el país que, como es tradición, rezaron el rosario por Venezuela y participaron en la misa de acción de gracias por los favores recibidos. En la cámara de Ramiro Rincón, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Una demostración de fe y de devoción ayer en la Puerta de Caracas, un año más de esta celebración a San Judas Tadeo. ¿Qué mes tan importante de celebraciones religiosas católicas en nuestro país, ¿no, Milagro? Así es, bueno, fe y devoción. Así es. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Tremendo susto. Un obrero tuvo una jornada de trabajo muy acontecida. Los detalles se los contamos solo en minutos. No se aparten, ya venimos. Continuamos. Y es que en Estados Unidos el presidente Donald Trump confirmó la muerte del portavoz del grupo yihadista Estado Islámico Abu Hassan al-Mujahir durante una operación militar en Washington. Así es, Milagros, así lo anunció en su cuenta de Twitter, donde destacó que lo más probable es que el hombre hubiera reemplazado al recién asesinado líder de esa agrupación, Abu Bakr al-Baghdadi. Un funcionario estadounidense precisó este lunes al diario The Wall Street Journal que la operación contra al-Mujahir fue un ataque aéreo en el noreste de Siria que se produjo poco después del asalto al complejo donde se escondía el líder del grupo terrorista. En Filipinas, al menos 5 personas murieron y 70 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6.6 que sacudió este martes la isla de Mindanao, en la misma área en la que hace 2 semanas un temblor de magnitud 6.4 causó 7 muertos y 200 heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre de 66 años por un golpe en la cabeza y un joven de 15 años sepultado por los escombros.
En Líbano, el primer ministro Saad Hariri anunció la dimisión de su gobierno tras 2 semanas de protestas masivas contra su ejecutivo en todo el país. En un breve discurso, el mandatario, quien ya dimitió por sorpresa en 2017, advirtió que no puede ocultar más el hecho de que el país ha llegado a lo que considera un callejón sin salida. Las protestas arrancaron el pasado 17 de octubre luego de que el gobierno anunciara la intención de tasar llamadas telefónicas a través de servicios de mensajería gratuita por Internet. Y volvemos a Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes llevará este jueves a votación formalizar el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto en una carta a los congresistas. La presidenta de la Cámara Baja del Congreso, Nancy Pelosi, aseguró que el voto garantizará los derechos al debido proceso para Trump y sus abogados. Por su parte, la Casa Blanca consideró que la decisión de los demócratas es una admisión de que el proceso ha sido ilegítimo hasta la fecha. En Estados Unidos, un funcionario designado a labores de seguridad nacional en la Casa Blanca testificará este martes ante los comités de Congreso que preparan el juicio político contra el presidente Donald Trump. Se trata del teniente coronel Alexander Vindman, el mayor experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, quien formó parte de un reducido grupo que escuchó la llamada entre el actual mandatario con su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky el pasado 25 de julio. Según medios locales, Vindman planea declarar que la conversación le generó tanta preocupación que alertó sobre ella a sus superiores. En Hong Kong, el gobierno prohibió al activista Joshua Wong, uno de los rostros más destacados del movimiento prodemocrático, presentarse a los próximos comicios distritales por defender el derecho a promover la autodeterminación de la ciudad. El joven de 22 años de edad saltó a la fama por su protagonismo en la conocida como Revolución de los Paraguas de 2014, que buscaba obtener el sufragio universal para la elección del jefe de gobierno. En 2018, la candidatura de otra activista prodemocrática ya había sido vetada por su postura a favor de la independencia. En Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha decidido aceptar un adelanto de las elecciones generales británicas tras comunicar que ha quedado descartado un Brexit sin acuerdo. Mientras, el primer ministro Boris Johnson hará un nuevo intento por convocar comicios generales anticipados el 12 de diciembre a través de la tramitación de una breve ley que presentará este martes al Parlamento y que solo necesita de mayoría simple. En Irak, al menos una persona murió durante enfrentamientos violentos registrados anoche entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que desafiaron el toque de queda impuesto en la ciudad de Kerbala y otras zonas del país tras 5 días de protestas. Se conoció que 142 efectivos de las fuerzas de seguridad y 50 manifestantes resultaron heridos y 140 personas fueron arrestadas, de las cuales 80 ya han sido liberadas. Hasta el momento, las protestas iniciadas el pasado viernes han causado 83 muertos y más de 3.000 heridos. En Australia, 2 turistas británicos resultaron heridos de gravedad este martes tras ser atacados por un tiburón en la zona turística de las islas Whitsundays, en el noroeste del país. Uno de los heridos fue mordido en el pie y el otro en la parte inferior de la pierna cuando participaban en una excursión en barco y se encontraban en el agua en un lugar autorizado. Aunque el ataque fue registrado en una zona que durante mucho tiempo ha sido considerada segura, últimamente ha sido escenario de varios incidentes similares que ya provocaron la muerte de una persona el año pasado. Y cerramos en Canadá, donde un hombre que limpiaba las ventanas, escuchen bien, un rascacielos en Edmonton, Alberta, se llevó un gran susto, señores, tras quedar colgando de su arnés y a punto de caer al vacío. Una fuerte ráfaga de viento provocó que el andamio en el que se encontraba trabajando se balanceara y terminara golpeando en varias ocasiones en la torre Stantec, el edificio más alto de ese país. Pese al percance, el trabajador y otra persona que lo acompañaba fueron rescatados. ¡Wow! Más allá de los detalles oficiales, un analista consultado por La Voz de América opina que si bien la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha sido un golpe duro para ISIS, Estados Unidos no puede confiarse en su desmantelamiento definitivo. Leonardo Feldman nos cuenta más en el siguiente informe.
Tras la muerte del líder de la organización Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi durante una incursión militar de Estados Unidos, expertos en el tema, como el profesor de Palm Beach College, Luis Fleischman, dicen que es importante no confiarse. El asesinato de líderes de grupos terroristas, de grupos que son subversivos, no es suficiente para determinar una victoria final. Incluso Fleischman afirma que es posible que hasta se fortalezcan. Puede ser que ISIS diga, nos mataron a nuestro jefe y reclute más gente por la necesidad de venganza. John Foley, el padre del periodista James Foley, quien fue decapitado por el grupo Estado Islámico, tampoco cree que la muerte de Baghdadi significa el fin del grupo extremista. Creo que el Estado Islámico es como el césped, lo cortas pero continúa creciendo y no creo que la eliminación de al-Baghdadi sea la respuesta final. Expertos advierten que hay otros grupos que podrían eventualmente tomar el lugar de Estado Islámico si es que la muerte de Baghdadi llega a debilitar al grupo o acabar con él. Estábamos en un panel donde se informó que hay decenas de grupos salafistas, extremistas, decenas. Quizá son grupos que se enfocan en cuestiones más locales. Por ejemplo, Hamas se enfoca en su actividad desde Gaza, incluso parte con lo que puede también en la Cisjordania. Leonardo Feldman, Voz de América. Amigos, con esta información hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información, quédense ahí. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque la Vinotinto ya no jugará ante Paraguay en la doble fecha FIFA de noviembre. Este lunes, la Asociación Paraguaya de Fútbol anunció mediante un comunicado en redes sociales que sus compromisos ante Argentina y Venezuela fueron cancelados. La APF dijo que los choques se cancelaron debido a incumplimiento de contrato de parte de los organizadores del partido. Venezuela debía medirse a Paraguay el 14 de noviembre en Bangladesh y luego viajar a Japón, donde se medirá en un partido hasta ahora confirmado y sin cambios a la selección nipona el martes 19 de noviembre. Es el segundo amistoso vinotinto cancelado este año luego de que Trinidad y Tobago decidiera no asistir al partido pautado en mayo. Pasamos a notas del béisbol porque este lunes la selección nacional fue abanderada previo a su viaje a Taiwán para disputar la primera ronda del Mundial Premier 12. La selección venezolana arribará a tierras asiáticas para buscar el pase por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos de 2020 luego de completar su última práctica de preparación en México y los dos compromisos disputados el fin de semana ante la selección azteca. Los criollos harán su debut contra Japón este 5 de noviembre y concluirán ante Puerto Rico el 7 de ese mismo mes. Buena suerte a nuestra selección nacional. Pasamos a notas del tenis porque el actual campeón del Masters 1000 de París, el ruso Karen Khachanov, quedó eliminado en primera ronda del certamen francés tras caer ante el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6, 3-6 y 7-5 en 2 horas y 2 minutos. El teutón se medirá en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Jo-Wilfried Tsonga y Matteo Berrettini. Y Kiki Bertens, la suplente de la japonesa Naomi Osaka, ha remontado un set y rompió a la australiana Ashley Barty para cerrar el marcador con marcador favorable de 3-6, 6-3 y 6-4. Este logro de Kiki Bertens le permitirá luchar el jueves frente a la suiza Belinda Bencic por meterse en la penúltima ronda del certamen de maestras de la WTA. Amigos, comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con las celebridades que se vieron afectadas por el poderoso incendio en Los Ángeles. Varias superestrellas abandonaron sus pertenencias como ordenaron las autoridades ante el avance de Yeti, como fue bautizado el fuego que ha quemado más de 200 hectáreas y ha destruido al menos 10 viviendas de lujo. Arnold Schwarzenegger, quien además fue gobernador de este estado entre 2003 y 2011, tuiteó que tuvo que desalojar su mansión. Además, hizo un llamado a los vecinos a abandonar el área y permitir que los bomberos continúen trabajando. Trascendió que como plan de emergencia, el estreno de Terminator Dark Fate, planeado en el Teatro Chino de Hollywood para la noche de este miércoles, fue cancelado, según un comunicado de Paramount Studios.
Otros como LeBron James, Christian Davis y Trista Miller también se vieron forzados a huir de su casa junto a su familia. Y cerramos con la presentación de la nueva colección primavera-verano de la marca The Stout, una propuesta de alta costura española y venezolana. Los diseñadores Carlos Paredes y Renato Ruffoni presentaron en nuestra ciudad una colección cápsula hecha exclusivamente para Venezuela, inspirados en el concepto de viajeros de los años 70. Las piezas cuentan con los finos estándares de la costura y estilismo europeo, agregando elementos de confort presentes en la ropa del día a día con clima tropical. Como todos sus trabajos, la colección fue creada en su totalidad en el atelier de la marca en España, donde ellos se encargaron de patronar, cortar las piezas, diseñar y realizar todos los elementos gráficos que fueron utilizados. Paredes y Ruffoni. Mi socio es español y yo soy venezolano, así que tiene fuertes raíces la ropa en este país también. Por eso el viaje que realizamos nosotros de España para acá, para Venezuela, trayendo esta colección que es exclusiva para acá. Estamos acostumbrados en España a tener cosas más pesadas, más de invierno. Aquí es una colección mucho más tropicalizada. Las piezas son ponibles en todo momento del día y la noche, pueden ser combinadas. Es una propuesta bastante innovadora que esperamos les guste, de verdad. Felicitaciones a este talento venezolano. Y al regreso de la entrevista a Venevisión nos acompaña César Trompis, él es ministro de Educación Universitaria. Él estará conversando con Gregorio Rojas. Eso será en minutos en Entrevista a Venevisión. No se aparte, ya volvemos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión César Trompis, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el equipo de Venevisión. Este lunes se cumplieron 250 años del natalicio de Simón Rodríguez, una figura clave en el desarrollo de la educación universitaria en Venezuela, maestro del libertador Simón Bolívar. ¿Cómo se encuentra la Universidad Venezolana 250 años después? En una posición creativa de incorporar los principios del maestro Simón Rodríguez de aprender haciendo a una posición de educar haciendo desde las universidades. Nosotros estamos construyendo una propuesta que permita vincular los procesos de educación y trabajo y esto colabore directamente con los motores de nuestra agenda económica bolivariana y permita profundizar la relación entre universidad y desarrollo, entre universidad e industria, entre universidad y Estado. A propósito de los 250 años de Simón Rodríguez, la Universidad Simón Rodríguez precisamente está haciendo una exposición de todos sus logros en materia de investigación productiva y en materia de docencia productiva que se está dando en su sede de la calle 14 del Valle. Un proceso que el presidente Nicolás Maduro pudo transmitir ayer a su llegada a Azerbaiyán en un acto con la educación, donde estamos celebrando todos los logros de las ideas del maestro Simón Rodríguez y que ahora en el sector universitario es motor de transformación y es motor de la generación de nuevos procesos para la educación universitaria. Pasar a hablar ya del tema de las elecciones universitarias. Es un tema que ha estado muy en la palestra en las últimas semanas, incluso meses. Hay un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo realmente para que todos estén contentos y se pueda ir a esas elecciones. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Nosotros en el CNU anterior hemos designado una alta comisión para la defensa de la autonomía democrática de las universidades venezolanas. Esa alta comisión ha venido haciendo su trabajo de reunirse con diferentes factores universitarios. Nosotros nos hemos reunido en la sesión del Consejo Nacional de Universidades del día de hoy con todos los rectores y rectoras de nuestro país, tanto los asociados en Averú como los asociados en Árbol, los de las asociaciones de carácter privado y los representantes de sectores de nuestro Consejo Nacional de Universidades, y estamos caminando hacia que la aplicación del llamado a elecciones en todas las universidades pueda ser un hecho del que esté orgulloso toda la comunidad universitaria de nuestro país. Nosotros estamos seguros que estamos recogiendo la buena voluntad de la mayoría de los factores universitarios del país. Estamos seguros que va a haber un reconocimiento
de cada uno de los sectores universitarios, tanto de obreros como de empleados, como de estudiantes, como de egresados, como de los profesores, que tienen la alta importancia de compartir su comunidad del conocimiento. Y estamos seguros que eso va a ser un proceso que va a poder emerger dentro de las propias universidades, con las propias comisiones electorales, dentro de los propios consejos universitarios, donde la correlación a favor de procesos democráticos electorales están aseguradas. ¿En cuánto tiempo cree usted que se pueda llegar a un acuerdo definitivo para la realización de las elecciones? No me atrevería a estar exponiendo límites de tiempo. Yo sí creo que estamos bastante cerca de encontrar puntos de acuerdo entre los factores que ahorita están disputando este asunto a nivel nacional. Hay un tema muy importante que es la asignación de recursos a las universidades. Y además de la asignación de recursos para el funcionamiento de las universidades, este tema de los salarios de los trabajadores universitarios, que en días anteriores habían hecho ya solicitudes, se habían pronunciado solicitando mejoras salariales para todos los trabajadores. ¿Hay un avance, hay conversaciones en torno a esto desde el ministerio? Sí, precisamente nosotros estamos motivando el debate en los sectores sindicalizados de la educación universitaria de lo que es la cuarta convención colectiva, toda vez que ya está en vencimiento la tercera convención colectiva. Nosotros los estamos impulsando a todos los sectores sindicalizados a que construyan ya la propuesta de la cuarta convención y que ésta pueda corregir algunos errores que tuvimos durante la tercera y podamos caminar hacia unos nuevos racionales que consideren el crecimiento salarial que se hace anual o interanualmente por parte del presidente. ¿Qué alternativas se están presentando de buenas a primeras? Hoy en el Consejo Nacional de Universidades se ha debatido sobre parte del plan de rectificación, cambio y renovación Educar Haciendo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Hoy debatimos dentro del informe que he presentado sobre un tema que ha quedado en el tintero del CNU y de nuestras políticas universitarias, que tiene que ver con la reglamentación de la educación internacional de posgrado en la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional de Universidades acordó establecer prontamente una metodología para reglamentar este asunto y que pueda ser una alternativa de nuevos ingresos a nuestras universidades, toda vez que nuestra educación en el nivel de posgrado a nivel internacional es altamente demandada y nuestras universidades pueden ofrecer esta educación y ser una alternativa de nuevos ingresos a los presupuestos universitarios. De igual forma, nosotros también resaltamos en el Consejo Nacional de Universidades del día de hoy un logro de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, que es que en materia de sus comedores está caminando hacia tener la soberanía para proveerse de sus propios alimentos. Y también hemos designado a la Universidad Rómulo Gallegos y a la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora a que construyan el plan de siembra y cría para nosotros poder sostener los comedores universitarios en los próximos años con la propia investigación, con el propio trabajo y con la propia docencia que hacemos desde nuestras universidades y en la reactivación del campus productivo que tienen nuestras universidades. ¿Apuestan entonces desde el Ministerio de Educación Universitaria a que las universidades puedan ser autosustentables e independientes en este sentido, totalmente autónomas, sin dependencia del gobierno nacional? Estamos seguros que no es un proceso de inmediato, pero también estamos conscientes que todos los factores del conocimiento son factores productivos. Y esos factores productivos tienen que aportar a este reto que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro Moro, que es que no nos quedemos pasivos ante el decrecimiento de los ingresos generales de nuestro país, producto del bloqueo criminal norteamericano, producto del decrecimiento del ingreso petrolero. Nosotros tenemos que construir nuevos factores de producción y en la educación y su unificación con el trabajo, su unificación de esos dos procesos, esa calidad del proceso de educar haciendo, tiene que aportar productos del conocimiento, productos de la investigación, productos del propio quehacer universitario que contribuyen a la gran batalla productiva nacional. Nosotros estamos construyendo los acuerdos para emprender ese camino. No pretendemos una sustitución absoluta de carácter presupuestario, pero sí pretendemos poder solucionar cosas que hoy no podamos solucionar de manera centralizada. Educar haciendo. Voy a la primera palabra, educar. Para nadie es un secreto que hay un éxodo importante de profesores universitarios. ¿Qué propuestas hay para hacer frente a esto? Le hemos dicho a nuestros rectores universitarios que
todo el reto de algún docente que por alguna razón haya migrado, se haya apartado de su trabajo, se haya ido a otro trabajo. Hay que convocar a la otra fuerza docente que está allí en todo nuestro país y que quiere colaborar también con el crecimiento de la universidad, buscar entre nuestros profesores jubilados, buscar entre otros profesores que pueden cooperar desde otras universidades. A la falta de un docente, la búsqueda de un docente. Le hemos pedido a nuestras autoridades que asumamos con mucho liderazgo este asunto para permitirle a nuestros estudiantes, para permitirle a los estudiantes de toda la República Bolivariana de Venezuela, más de 2.829.520 estudiantes que tenemos a lo largo y ancho del país, tener sus prosecuciones de manera sana. Y los estudiantes que están por ingresar, hubo algunas irregularidades, podríamos llamarlo así, en el caso de la asignación de cupos de los estudiantes que están recién saliendo de secundaria, estudiantes de 19.6, 19.7, 19.8 de promedio, que no fueron asignados cupos de ellos en las universidades. Sí, bueno, sobre eso hemos recibido diferentes opiniones y críticas. Se hizo una primera corrida y será una segunda corrida como se ha hecho en oportunidades anteriores. Esa respuesta para ellos podría darles posibilidades en qué plazo de poder ingresar a las universidades, tener su cupo para estudiar en la universidad? En el próximo plazo previsto de inscripciones en cada universidad donde hayan sido seleccionados. En marzo. En el próximo plazo de inscripciones en cada universidad donde haya sido seleccionado. Okay. No podemos establecer una fecha única para este tema porque cada universidad tiene sus cronogramas de inscripción. Ya hablando más allá del tema estrictamente universitario, educativo, y haciendo un análisis de la situación política, no solo del país, sino de América Latina, ¿cómo cambia el panorama político de América Latina con las elecciones recientes, los resultados electorales recientes en Argentina, Bolivia, que está viviendo una situación interesante, Uruguay, que va a segunda vuelta? Bueno, mira, en Bolivia ganó de nuevo el proyecto social de educación gratuita, ganó el proyecto social de la responsabilidad del Estado con los derechos humanos. Y en Argentina también ha ganado el proyecto social de responsabilidad con la educación gratuita, de responsabilidad con el respaldo a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Lo que estamos viendo es una ola antineoliberal en América Latina que ratifica las decisiones de protección al pueblo que ha sostenido la revolución bolivariana. El proyecto privatizador que en Argentina gobernó durante 4 años trató de soslayar los derechos humanos de sus ciudadanos. Y ahí lo que ha habido es una defensa de una identidad, que es la identidad popular del pueblo de Argentina, a la que nosotros saludamos y respetamos en sus decisiones. Ahora habrá que observar ese desenvolvimiento porque la bomba que le han colocado a Argentina en materia neoliberal ha sido muy alta. En Bolivia, una ratificación del poder popular. En Uruguay, otra ratificación de los deseos de profundizar el poder popular. Y en Chile estamos viendo una revolución, el comienzo de una revolución antineoliberal. Un país que ha sido sometido a la privatización de todos sus derechos de la vida, al acceso. Han sido privados del acceso al agua, del acceso a la educación, del acceso a la salud pública, del acceso a las pensiones, del acceso a todo el nivel básico de garantías sociales. Hoy se ha revelado en contra de una estructura neoliberal que representa su gobierno actual. Nosotros lo que estamos observando es que hay un proceso social que necesita referentes de cómo construir una vida en paz y nosotros le ofrecemos el referente de la República Bolivariana de Venezuela. Nos queda alrededor de un minuto. ¿Cómo ve César Trompis, ministro de Educación Universitaria, a la universidad venezolana con toda la situación económica que se está viviendo en el país en 2020? Yo veo a la universidad venezolana en 2020 bajo el principio de educar haciendo, sumándose al llamado que ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moro de producir tecnología, de producir soluciones a la vida nacional. La veo ejerciendo una docencia en base a la capacidad productiva de nuestro país, investigando para las soluciones de nuestro país y en un alto espíritu de diálogo y de cooperación mutua. Y ya, para finalizar, la mesa de diálogo nacional, desde su punto de vista, ¿va a dar más resultados? Yo creo que está dando bastantes resultados. Por ejemplo, ha impactado también hasta los tonos de las diferentes discusiones y deliberaciones en el país. El tono del Consejo Nacional de Universidades el día de hoy fue de espíritu de diálogo y de construcción.
y estoy seguro que eso va a impactar en cada uno de los estamentos de la sociedad. Yo creo que el diálogo es una necesidad de toda nuestra sociedad para abordar la realidad de lo que significa el bloqueo norteamericano y para construir los consensos necesarios para la productividad, cosa que está convocando el presidente Nicolás Maduro. Ministro, gracias por comenzar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros César Trompis, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, en Entrevista Venevisión. Amigos, hasta aquí Entrevista Venevisión. De mi parte, un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Milagros. Gracias, Gregorio. Amigos, así concluimos la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.